Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, hermanos, y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 17, mis hermanos. Entonces dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 1, vamos a esperar que todos tengan la cita para que podamos comenzar, mis hermanos. Es Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Esto es importante, hermanos. Vamos a estar hablando primeramente de Dios y en su nombre. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? En las siguientes semanas Dios nos permite, hermanos, desarrollar paso a paso, hermanos, qué es el Evangelio y estar viendo, hermanos, en las Escrituras, no en mi opinión, no en mi perspectiva, no en un libro que leí, no, hermanos, sino en las Escrituras, qué es el Evangelio. Y entonces, para arrancar hoy, hermanos, vamos a ir a esta cita. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo es el apóstol Pablo y se presenta y dice aquí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, mis hermanos. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites estar en tu casa para tomar tu palabra. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú hablando en nuestras vidas. Padre, que este tiempo, Señor, sea guiado por ti y sea un tiempo en el que escuchemos tu voz por medio de las Escrituras. Trae a nuestro corazón, Señor, el tesoro más grande que es el Evangelio. Trae a nuestras mentes la revelación, Señor, de tu nombre. Trae a nuestro corazón, Señor, qué es el Evangelio, en qué consiste, en quién está centrado. Y permite entonces, Señor, que tengamos la fe correcta, Padre. En esta hora, Señor, nos disponemos a seguir tu voluntad, a seguir tu designio por el camino que nos has dado, Señor. Y permite, Padre, que entonces nos encontremos contigo en tu voluntad. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Bien, queridos hermanos, entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, el Evangelio es la buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de salvación. ¿Sí, mis hermanos, alcanzan a ver allá atrás? Buena noticia. ¿De qué? De salvación. Amén. Y Pablo, hermanos, nos va a explicar en Romanos, hermanos, precisamente qué es el Evangelio. En el versículo 1, hermanos, podemos ver que dice Pablo, siervo de alguien. ¿Siervo de quién, hermanos? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Pablo viene a anunciar el Evangelio porque es siervo de nuestro Señor Jesús. Pablo no nos viene a anunciar el Evangelio porque él tiene ganas. Pablo no nos viene a anunciar el Evangelio porque a él se le ocurrió. Pablo no nos viene a anunciar el Evangelio porque es su tradición. No, hermanos. Pablo anuncia el Evangelio porque es siervo de nuestro Señor Jesucristo, quien lo llamó a ser apóstol, alguien, una persona, un instrumento apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que quien ordena el Evangelio, quien manda el Evangelio y quien dice que se predica el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto principal, hermanos. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es voluntad. Es voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo voy a poner. Voluntad. Pablo dice, yo vengo porque soy siervo de Él. Vengo porque Dios me apartó para esto. Jesús me apartó para ser un instrumento. Recordemos, hermanos, que en Hechos 9, Jesús se le aparece a Pablo y se encuentra con él. Pablo no conoce al Señor. Pablo conoce las Escrituras, pero no conoce que Jesús es el Cristo. Y cuando se encuentra con él, le dice, bueno, ¿tú quién eres? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces a Pablo le hace sentido, hermanos, toda la Escritura que él se sabe. Él, hermanos, se da cuenta entonces porque Dios le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Se dio cuenta, hermanos, que esa escritura que desde niño él se venía aprendiendo, cada sábado venía memorizando, cada año él venía leyendo y leyendo y leyendo, cada fin de semana él en las sinagogas o en los templos, con todos los otros judíos, creyentes, hermanos, recordaban, enseñaban, escuchaban. Él estaba empapado de esas escrituras, pero no conocía al Señor de esas escrituras. Y hoy, hermanos, puede pasar lo mismo en las iglesias y pasa, hermanos, que la gente sabe mucha Biblia, pero no conoce al Señor de la Biblia. Pasa que la gente se puede estar recitando la Biblia de memoria, pero no conocen a quién inspiró esas escrituras. Y Pablo, hermanos, era uno de esos. Pablo, hermanos, se sabía la escritura, pero no conocía de quién hablaba esa escritura. Cuando se encuentra con Jesús, hermanos, por fin, hermanos, le viene la revelación. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él esperaba al Cristo, hermanos, pero no creía que Jesús fuera ese Cristo. Pero cuando Jesús le dice, yo soy ese a que tú persigues, hermanos, él supo que Jesús es el Cristo. Él supo, hermanos, de que aquella persona de quien hablaban todas las escrituras era él al que perseguía. Y entonces, hermanos, a partir de ese día, Pablo se convierte en un siervo de Jesucristo, un instrumento para el Evangelio. Como dice aquí, apartado por el Evangelio de Dios. Y vean, hermanos, esto, hermanos, que Pablo nos va a hablar, no es algo nuevo. Es algo, hermanos, como dice el versículo 2. Vamos al versículo 2, por favor, mis hermanos. Dice que es algo que Dios había prometido desde antes por sus profetas
en las Santas Escrituras. Entonces lo voy a poner aquí, hermanos. El Evangelio, hermanos, ¿dónde está documentado? En las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras son el Evangelio. Esas Santas Escrituras, Dios las dio, hermanos, por medio de sus profetas, ¿sí? Por medio de aquellos que anunciaron al Cristo. Por medio de aquellos, hermanos, a los que se les fue dada la gracia de hablar de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Y además, hermanos, lo más importante de ese versículo es que el Evangelio, hermanos, es una... ¿Cómo dice aquí, mis hermanos? El Evangelio es una promesa. El Evangelio es la promesa de Dios, es la buena noticia de Dios, es la promesa de Dios de resolver el problema espiritual del ser humano. Entonces, hermanos, ¿por qué es una buena noticia? Buena noticia, porque es la promesa que Dios hizo, hermanos, para librarnos, hermanos, ¿de qué? De la separación de Dios, de nuestra naturaleza pecaminosa y de la esclavitud a Satanás. Por eso es una buena noticia, porque el Evangelio es la promesa que hizo Dios para resolver el problema fundamental, el problema espiritual del hombre. Y esto lo anunció el Señor, hermanos, por boca de todos sus santos profetas. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús, hablando de aquel que vendría, hermanos, a ponerle fin al problema espiritual. ¿Vamos bien, hermanos? Por eso el Evangelio es voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él vino, hermanos, con el anticipado anuncio de todos sus profetas. Vean lo que dice el versículo 3, mis hermanos. El Evangelio es acerca de ¿quién? ¿Cómo dice, querido Kevin, el versículo 3? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amén. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde Génesis 3:15, hermanos, desde Génesis 3:15, donde Dios precisamente hace la promesa de que de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza del que causó todo el problema. Jesucristo es la promesa, hermanos, de vencer a Satanás, el causante de todo el problema espiritual del hombre. Jesucristo, hermanos, prometido desde Génesis 3:15, hermanos. Aquí le voy a poner la palabra clave, simiente. ¿Sí? Simiente de la mujer. Vendría, hermanos, a nacer en una línea familiar, hermanos, correspondiente al rey David. ¿Lo alcanza a leer, hermanos? ¿Sí? Correspondiente al rey David. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, al prometer a un hombre que no iba a nacer de otro hombre que ya estaba bajo el pecado, ¿quién? Adán. Sino prometer un hombre que nacería libre de esa condición pecaminosa, que nacería, hermanos, no en separación con Dios, sino estando con Dios, porque el Espíritu de Dios corporalmente vivía en Jesús, hermanos. Al prometer a un hombre, hermanos, que vendría a derrotar a Satanás, hermanos, Él dijo, hermanos, que vendría, hermanos, en esta línea familiar. Y esa línea familiar, hermanos, pasa por, antes de David, pasa por ¿quién? Por Abraham, hermanos. Y después pasa por David. Y a David, hermanos, Dios le hace una promesa. Dios le hace una promesa, hermanos, en 2 de Samuel,
capítulo 7, versículo 13 en adelante. El rey David le dice, yo quiero hacer una casa para Dios, yo quiero dedicar una casa para Dios, porque yo vivo en un palacio, pero ¿cómo es posible que el arca de nuestro Dios esté en el tabernáculo, esté en esa tienda? Yo quiero construir una casa para nuestro Dios. Y Dios le dice, mira, David, gracias por tus buenas intenciones, pero mejor yo te digo algo a ti, yo mejor te hago una promesa mejor a ti, de tu descendencia, de tu simiente. Voy a levantar a alguien que tendrá un reino eterno. Se sentará en tu trono y gobernará para siempre. Gobernará en justicia, gobernará bajo derecho, gobernará y quebrantará todo. Ese rey de justicia, ese rey eterno, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces Pablo bien dice aquí, el evangelio es acerca de Jesucristo, acerca, hermanos, de esa persona que había sido prometida y que es del linaje de David. Él, hermanos, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Sí dice así el versículo 4, hermanos? ¿Sí, mis hermanos? Hijo de Dios con poder, hermanos. Cuando Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, hermanos, Juan se le conoce como Juan el Bautista porque bautizaba, no porque se llamara así. Pero Juan le dice, a ver, Jesús, espérate, yo no te puedo bautizar. ¿Cómo me dices eso? O sea, si yo soy nada delante de ti, al contrario, yo debería de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, o sea, yo me tengo que venir a ti, que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Y resulta, hermanos, que eso implica, hermanos, que Jesús, siendo Dios, pero también siendo hombre al mismo tiempo, hermanos, iba a darle toda la gloria a Dios, iba a cumplir cada promesa, cada mandamiento, cada cosa que venía, hermanos, en la Escritura. Entonces, aún con eso, con su bautismo mismo, él iba a estar, hermanos, glorificando a Dios. Como hombre, él iba a estar glorificando a Dios. Como hijo, él iba a estar glorificando a su Padre. Y entonces, hermanos, cuando Jesús es bautizado, hermanos, Juan tiene una visión. Y Dios habla. Y no sé si usted se acuerda de eso que dicen los evangelios. Que Juan vio, hermanos, tuvo esa visión de que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús, ¿no? Como una paloma. Y hubo una voz, hermanos, que decía, la voz de Dios, hermanos, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, hermanos. ¿Cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? Bien, hermanos. Y miren, hermanos, Hechos 10:38, hermanos, nos lo va a decir de otra manera. El apóstol Pedro predicando va a decir, cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, hermanos. Eso de cómo Dios ungió es porque Él es el Cristo, o el ungido, o el Mesías. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Satanás, hermanos. Y aquí está otra vez Pablo diciéndonos eso. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? Es Dios, hermanos.
por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, dice la palabra de Dios resurrección. Hermanos, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, hermanos, fue el que vino a la tumba, hermanos. Fue el que vino y entró nuevamente, hermanos, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuerpo, ese que había sido inmolado, ese que había sido torturado, ese cuerpo que había muerto, hermanos, ese cuerpo se levantó. Ese cuerpo resucitó. Ese espíritu de santidad, que es el Espíritu de Dios, vino y levantó al cuerpo de Jesús como hombre de entre los muertos, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Entonces vea todo lo que está diciendo la palabra, hermanos. Y dice, entonces, dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. De este que estamos hablando, de este yo recibí la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibí esto? Dice Pablo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesús? Que la gente sepa que Él es el Cristo. Que sea, hermanos, predicado su evangelio. Que sea conocida su obra, su victoria en la cruz. Que todas las gentes, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los países, hermanos, ellos vengan a la obediencia a la fe. Es decir, que crean en la obra de ese que murió, pero que resucitó, hermanos. Que crean, hermanos, que Él vino a desbaratar todo esto. Y que ahora, hermanos, hay salvación en su nombre. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso Pablo es constituido el predicador de estas buenas noticias. Es constituido el mensajero, el emisario, el apóstol, para que las personas conozcan la verdad de Dios, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. ¿Quién puede leer el versículo 6, hermanos? Adelante, querida Ashley. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios hace un llamado. ¿Y es llamados a ser qué? Llamados a ser de Jesucristo. Usted, hermano, usted, hermana, tiene un llamado a ser de Jesucristo, un llamado a pertenecerle a Él, un llamado, hermanos, para que entregue su vida a Él, un llamado para que usted venga y nuestro Señor sea su Señor, es decir, sea su dueño. Un llamado, hermanos, a que usted ya no viva su vida como quiera vivirla. Un llamado para que usted cada día no haga lo que bien le parezca, lo que mejor le convenga, lo que más pueda. No, sino un llamado, hermanos, a que nuestras vidas sean guiadas por nuestro Señor, el dueño, a quien le pertenecemos, hermanos. ¿Sí, mis hermanos, vamos bien? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios, mis hermanos. Dice el versículo 7, a todos ustedes, los que estáis en Roma, amados de Dios. Entonces, usted es también amado de Dios, llamados a ser santos. Ese es nuestro llamado, hermanos, a ser santos. ¿Qué indica la palabra santo? Santo significa algo o alguien que está apartado para el uso exclusivo de Dios, para su gloria, hermanos.
Entonces, hermanos, en este llamado, hermanos, somos amados y somos santificados. Entonces, hermanos, ese mito que a veces Satanás siembra en nuestros corazones, no soy digno, es que el Señor no me va a perdonar, o es que usted no sabe cómo he vivido. Hermanos, que el Señor derrumbe esas mentiras, porque cuando Cristo nos llamó, hermanos, nos llamó en amor y nos llamó a santificarnos. Y es un llamado, hermanos, que es efectivo en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Que recibamos su amor y que recibamos la santificación. Esas son dos cosas, hermanos, que no están en mí, no están en usted. Son regalos de Dios. Esto es gracia de Dios, hermanos. Recibir un amor tan grande, un amor incomparable, un amor que no termina, un amor que no se cansa, hermanos. Un amor que tiene toda la paciencia del universo. Llamados a ser amados. No importa quién eres, no importa qué tan malo has sido, no importa, hermanos, cómo te sientas hoy. Dios nos llamó a ser amados y a ser santificados. Dios no quiere, hermanos, que nos quedemos con la vida que hemos llevado, con los errores que hemos repetido. No, Dios quiere darnos la capacidad, hermanos, de que esas cosas se vayan de nuestra vida, santificarnos para la gloria de Él, para la gloria solo de Él, hermanos. Entonces, hermanos, dice Pablo, a ustedes, mis hermanos, a ustedes, hermanos, gracia y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después se explica, hermanos, que Él de verdad quiere ir a Roma. Él ama a los hermanos y quiere estar ahí para ser de bendición, pero todavía no se da la oportunidad y todavía no llega a conocerlos, pero Él quiere, hermanos, estar con la iglesia en Roma. Pero vean, hermanos, vamos a saltarnos al versículo 16 y al versículo 17, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Quién puede leer el versículo 16, hermanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios por salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esto que predico, no me avergüenzo de esto que anuncio, porque lo que yo anuncio es el poder de Dios para salvación. Esta buena noticia, esta promesa de Dios es salvación, porque Dios tiene el poder para salvarnos, hermanos. Jesucristo vino con poder para salvarnos. Él es el Cristo, el que tiene la autoridad y el poder para salvarnos, hermanos. El Evangelio es poder de salvación. Yo les digo repetidamente, no hay nada que el Evangelio no pueda resolver, porque es la voluntad de Dios. Él dio el Evangelio como la solución, hermanos, al problema del hombre. Él dio el Evangelio, hermanos, y el Evangelio es Jesucristo. Y Él dio a Jesucristo, hermanos, como la solución para toda la vida del hombre. Alcanza, sobra, es suficiente, es efectiva, no tiene comparación, es eterna. La salvación que Dios nos dio, hermanos, es porque Dios tiene el poder para sostenerla. Es porque Dios tiene el poder para efectuarla en nuestra vida. Si Dios, hermanos, hubiera dicho, bueno, los voy a salvar porque ustedes hagan tal cosa, o les voy a mandar tal cosa, bueno, Dios lo escogió así, sería por ese camino. Pero como Dios ha escogido, hermanos, enviarnos a su Cristo, quiere decir, hermanos, que entonces el poder del Evangelio, hermanos,
lo representa totalmente el Cristo. El poder de salvación del Evangelio radica, hermanos, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, hermanos, vamos a hacer esa distinción, esa diferencia. ¿Qué nos puede salvar, hermanos? Solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. ¿Qué nos puede salvar? No algo que yo haga, sino lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me puede acercar a Dios? No mi mérito, sino los méritos que Él tiene. Hermanos, el poder de salvación del Evangelio está en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y para ir finalizando, hermanos, Colette, ¿puedes leer el versículo 17, por favor? Amén, amén. Gracias, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios, hermanos, trajo, hermanos, esa promesa para que nosotros, hermanos, creyéramos en esa promesa. Dios nos da esa promesa para creer en esa promesa. La justicia de Dios, hermanos, está aquí. Cree en esa promesa. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, en creer. La palabra clave aquí, hermanos, es creer. Ok, pero ¿en qué? Ok, en eso que Dios ha prometido. Dios prometió, hermanos, enviar a alguien. Y entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que delante de Dios, aquellos que confíen en lo que Él ha prometido, hermanos, eso, hermanos, es lo que Dios usa para darles vida. Creer, hermanos, ¿para qué? Para que tengamos vida. Y así lo dice, hermanos, Juan 20, 30 y 31. Que las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, no todas están registradas, hermanos. Pero las que están registradas, hermanos, están aquí. Para que cada uno de nosotros pueda creer en Él, que es el Cristo. Y creyendo, entonces tengamos vida en su nombre. El que crea, hermanos, en esa promesa, el que crea en la obra de Cristo, el que crea que Él es la solución a este tema, a este problema, entonces tiene vida. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende, mis hermanos, la palabra? El que crea en Él tiene vida, hermanos. El que cree en Él pasa de muerte a vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él es su oveja y no morirán, sino que Dios les da vida eterna y nadie les puede arrebatar de su mano. El que cree en Él, hermanos, tiene vida. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es la luz de la vida. Hermanos, la Biblia está repleta de esas citas, de esos ejemplos, porque creer en Cristo, creer en su promesa, creer en su obra, creer, hermanos, en su nombre, hermanos, todo eso nos lleva a la vida. Eso es lo que para Dios cuenta. Eso es lo que delante de Él vale. Porque Dios es un juez justo y Dios, hermanos, no va a pasar a alguien que sea culpable como si fuera inocente. Dios no se va a hacer de la vista gorda y va a decir, bueno, este pecó, pero mira, le doy chance porque me cae bien. No. La Biblia dice, hermanos, que el alma que pecare, el alma morirá. Y dice también que la paga del pecado es muerte.
Entonces, para que Dios satisfaga esa justicia a la cual Él nunca va a renunciar, Él nunca va a ceder ni un milímetro, hermanos, para que se cumpla la justicia de Dios en cada uno de nosotros, nos tendría que matar, sencillamente. Porque lo merecemos por la vida que hemos llevado. Porque lo merecemos porque hemos sido culpables de cada una de esas acciones que han sido en contra de Él. Pero en su amor, hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Y si tú crees entonces la obra de Cristo, se cumple la justicia de Dios. Se satisface la justicia de Dios. Porque entonces el que muere, porque tiene que haber muerte, hermanos. Porque entonces si no hay muerte, Dios no sería Dios. Dios no sería justo, hermanos. Pero hay muerte. ¿Y quién la padeció? Cristo padeció esa muerte. Cristo sufrió esa muerte. Y entonces, hermanos, los que creemos en lo que Él hizo, por cada uno de nosotros Él murió. Para que nosotros no muramos, sino para que nosotros tengamos precisamente vida. ¿Vamos bien a mí? ¿Hasta aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. En la justicia de Dios, hermanos, de verdad está todo. Él puso ese equilibrio. Tú pecas, tienes que morir. Pero como Dios nos ama también, mandó un Salvador. Se hizo hombre, hermanos, para ser ese Salvador. Se hizo hombre para tomar nuestro lugar. Se hizo hombre para dar ejemplo, hermanos. Se hizo hombre para vivir la vida que no podríamos llevar, hermanos, aunque nos esforzáramos con todo el corazón. Se hizo hombre para satisfacer su propia demanda, su propia justicia. Ese estándar tan alto, solo Él lo pudo satisfacer. Y en ese intercambio, hermanos, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y ese es el Evangelio, esa buena noticia de salvación, esa promesa, esa persona, Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, yo les pido que nos aferremos a esto. Nos aferremos a esto porque esto es lo único que ha dado Dios para nuestra salvación. No hay otra cosa en la palabra que no sea esto, hermanos. Dios no ha prometido otra cosa sino a Cristo. Dios no ha obrado otra cosa sino por medio de Cristo. Dios no nos va, hermanos, a llevar a su presencia si no es por medio de Cristo. Entonces, hermanos, para que cada uno de nosotros empiece a soltar lo que trae en su mente, lo que trae en su corazón, pensando que con eso, hermanos, está bien delante de Dios. Pensando que con eso, hermanos, puede tener consuelo, puede tener bendición. No, hermanos, vamos a aferrarnos a esto, al Evangelio, a esa promesa, a esa salvación. Solo Jesús, solo Cristo, hermanos. Y que Dios permita, hermanos, que entonces nuestra fe vaya siendo purificada, vaya siendo cambiada, vaya siendo afinada, vaya, hermanos, apuntándose, hermanos, en la dirección correcta. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, la cual nos diste, Señor, al manifestarte en carne, la cual, Señor, nos trajiste por medio de un cuerpo mortal que no pecó, que vivió perfectamente bajo tu justicia, bajo tu voluntad, para que nosotros viviéramos, nosotros que estábamos imposibilitados en nuestro pecado, en nuestra maldad, en esa lejanía, esclavos de Satanás. Señor, gracias porque ese sacrificio que hiciste en la cruz, derramando esa sangre preciosa que hoy nos lava, que hoy nos limpia, que nos salva, que nos purifica para ti, fue puesta sobre nosotros. Fue marcada sobre cada una de mis hermanas y hermanos
que nos has permitido creer en ti. Gracias, Padre, porque entonces el día que la muerte venga, no nos tocará. Solo estaremos de paso a tu presencia. Solo estaremos yendo en dirección a tu presencia, Señor. Porque tú has prometido y en tu fidelidad tú cumplirás. Ese evangelio que es salvación, ese evangelio que es poder, Señor, manifiéstalo en nuestras vidas. Permite que nuestro corazón solamente se centre en lo que tú has dado, que es Cristo. Padre, permítenos, Señor, ver esa obra perfecta, maravillosa, que es suficiente para nuestras vidas y que no necesitamos más. Que tú rompas, Padre, todo molde, toda idea, todo pensamiento, toda creencia que no es conforme a tu palabra. Que tú tires, Señor, por la borda todo aquello que nos ha sido de confianza para nosotros, pero que no está en ti. Ayúdanos, Señor, a dejar todas esas cosas y solamente correr a Cristo y solamente poner en Él toda nuestra confianza para nuestra salvación. Señor, haz esta obra maravillosa en cada uno de nosotros. Lo oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Podemos darle una ofrenda de aplausos al Señor? Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene tema de oración, hermanos, para que podamos orar?